Crítica al antipatriotismo y al nacionalismo desde la perspectiva del patriota revolucionario. ¿Qué significa ser patriota en el siglo XXI? En la actualidad, la palabra patriotismo ha sido distorsionada y demonizada por distintos sectores políticos. Para los antipatriotas, ser patriota significa ser un retrógrado, un reaccionario aferrado a un nacionalismo irracional y excluyente. Para los nacionalistas, en cambio, el patriotismo es inseparable de una visión étnica o imperialista de la identidad nacional. Pero hay una tercera vía, una perspectiva revolucionaria que no tiene nada que ver ni con el nacionalismo excluyente, ni con el antipatriotismo nihilista, el patriotismo revolucionario. En este episodio vamos a definir claramente las diferencias entre patriotismo, nacionalismo y antipatriotismo, responder a las críticas del antipatriotismo y desmontar sus falacias, explicar por qué el patriota revolucionario no tiene nada que ver con el nacionalismo y analizaremos cómo en España y en otros países se ha impulsado una narrativa antipatriota para desmantelar la identidad nacional, porque ser patriota no significa ser ciego ni ser sumiso al poder, ni quedarse atrapado en el pasado. Ser patriota significa amar la propia tierra, su historia y su gente, pero con un sentido crítico, progresista y transformador. Empezamos. Patriotismo, nacionalismo y antipatriotismo. Tres posturas muy distintas. Empecemos con algo fundamental. No es lo mismo patriotismo que nacionalismo, y tampoco es lo mismo ser patriota que ser antipatriota. El patriotismo es el amor a la propia nación, sin excluir a los demás y sin caer en idealizaciones ingenuas. Se basa en la historia, la cultura y los valores colectivos, pero sin dejar de reconocer los defectos y las necesidades de cambio. Un patriota revolucionario no es un servil al Estado ni a las élites políticas, sino que lucha por un país mejor. El nacionalismo, en cambio, es una ideología política que pone la nación por encima de todo, incluso cuando esto implique excluir a otros o construir una visión deformada de la identidad nacional. Hay nacionalismos que han sido progresistas en momentos históricos concretos, pero en la mayoría de los casos han terminado convirtiéndose en proyectos reaccionarios y excluyentes. El antipatriotismo es la negación del patriotismo, pero no en un sentido crítico o matizado, sino en su versión más radical y destructiva. El antipatriota desprecia su país, su historia y su cultura, asumiendo que todo lo nacional es opresivo o irrelevante. En muchos casos, el antipatriotismo se disfraza de cosmopolitismo, pero en realidad es un instrumento de desarraigo y debilitamiento de la identidad nacional. Aquí es donde encontramos una contradicción fundamental. Mientras que en países como Francia, Estados Unidos o China, el patriotismo sigue siendo un valor social positivo, en España y en gran parte de Europa ha sido atacado sistemáticamente, promoviendo una visión donde amar tu propio país se convierte en algo casi vergonzoso. ¿Por qué? La demolición del patriotismo en España, un caso único en Occidente. España es un país donde el patriotismo ha sido demonizado como en pocos lugares del mundo. Mientras en Francia se celebra el 14 de julio con orgullo y en Estados Unidos el 4 de julio es una fecha sagrada, en España ser patriota es visto con sospecha, como si automáticamente significara ser fascista o retrógrado. Esto no es casualidad. Existen varias razones históricas y políticas detrás de esta demolición sistemática del patriotismo. El franquismo y su secuestro del concepto de patria. Durante décadas, la dictadura franquista apropió el patriotismo para su propio beneficio, vinculándolo a un nacionalismo excluyente y autoritario. Como respuesta, la izquierda y ciertos sectores progresistas rechazaron el concepto de patria por completo, en lugar de recuperarlo desde una visión democrática y revolucionaria. El auge del separatismo y la fragmentación de la identidad nacional. En Cataluña y el País Vasco, el nacionalismo regional ha promovido una visión donde España es vista como un enemigo, algo que ha sido fomentado por décadas de adoctrinamiento en la educación y los medios. El resultado es un país donde las identidades locales se fortalecen mientras la identidad nacional se debilita, generando una división interna que solo beneficia a las élites políticas.
El globalismo y la desintegración de la soberanía nacional. Bajo la excusa de la ciudadanía global, se ha promovido una visión donde las naciones y las fronteras son irrelevantes, facilitando así que las grandes corporaciones y organismos internacionales tengan más poder sobre la política nacional. En España, esto se ha traducido en una aceptación pasiva de políticas que han destruido sectores estratégicos de la economía y han debilitado la capacidad del país para tomar decisiones soberanas. El resultado es un vacío de identidad nacional, donde el patriotismo ha sido sustituido por una mezcla de victimismo, revisionismo histórico y nihilismo político. Pero esto no significa que el patriotismo esté muerto, al contrario, es más necesario que nunca. Respondiendo a las críticas del antipatriotismo. Los antipatriotas suelen usar una serie de argumentos para justificar su postura. Vamos a analizarlos y desmontarlos uno por uno. El patriotismo es una idea del pasado. Falso. La identidad nacional sigue siendo fundamental en todo el mundo. En países como China o Rusia, el patriotismo es una herramienta de unidad y fortaleza. Solo en Occidente se intenta desmantelar este concepto en favor de una globalización descontrolada. Ser patriota es ser fascista. Manipulación. Esto es una táctica de izquierda posmoderna para equiparar el amor por la propia nación con la extrema derecha. Un patriota revolucionario no defiende el Estado en su forma actual, sino que busca transformarlo en beneficio del pueblo. Las naciones son inventos artificiales. Sí y no. Todas las estructuras sociales son construcciones humanas, pero eso no significa que sean irreales o innecesarias. La nación es una comunidad histórica y cultural real que da sentido de pertenencia y cohesión social. El patriotismo fomenta el odio a otros países. Error. El patriotismo no es exclusión, sino reconocimiento de la propia identidad sin despreciar a los demás. El nacionalismo radical sí tiende a generar conflictos, pero un patriotismo sano no tiene por qué ser hostil hacia otras naciones. El nacionalismo como ideología reaccionaria y su diferencia con el patriotismo revolucionario. Una de las confusiones más extendidas es la de equiparar el patriotismo con el nacionalismo, como si fueran la misma cosa, pero no lo son, y comprender sus diferencias es fundamental para entender por qué un patriota revolucionario no es nacionalista. El patriotismo revolucionario defiende la nación desde una perspectiva popular y progresista, mientras que el nacionalismo es una ideología reaccionaria que suele servir a intereses de élites conservadoras o autoritarias. Vamos a analizar sus diferencias en profundidad. El nacionalismo como ideología reaccionaria. El nacionalismo clásico nace en el siglo XIX como una forma de consolidar estados fuertes, muchas veces desde una perspectiva expansionista o excluyente. En muchos casos, el nacionalismo ha sido utilizado para justificar guerras, imperialismo y represión interna. Características del nacionalismo reaccionario. Este está basado en la idea de superioridad nacional sobre otras culturas o pueblos. Tiende a ser excluyente, defendiendo la identidad nacional de manera étnica o purista. En su versión más extrema, defiende regímenes autoritarios o centralizados como garantía de estabilidad. Su concepto de unidad nacional suele estar ligado a valores conservadores o tradicionales, negando el cambio social. Un ejemplo claro de este tipo de nacionalismo fue el franquismo en España, que utilizó la idea de unidad nacional para justificar la represión y el autoritarismo, pero también podemos ver este fenómeno en otros países, como el nacionalismo etnicista en los Balcanes o el supremacismo en ciertas corrientes del nacionalismo alemán e italiano del siglo XX. El nacionalismo reaccionario no busca la justicia social ni la emancipación del pueblo, sino la consolidación de una élite dominante bajo la bandera de la nación. El patriotismo revolucionario, una alternativa combativa y transformadora. El patriotismo revolucionario, en cambio, no idealiza el pasado ni se aferra a estructuras de poder injustas. Es una postura dinámica y progresista que parte del amor a la propia nación para luchar por su transformación y mejora. Veamos las características del patriotismo revolucionario. No se basa en la etnicidad ni en la exclusión, sino en la comunidad y la identidad cultural. Reconoce los problemas de la nación y busca transformarla desde dentro, en beneficio del pueblo. No es servil al Estado ni a las élites políticas.
es una forma de resistencia contra la explotación interna y externa, y no busca confrontación con otras naciones, sino defender la soberanía popular sin caer en imperialismos o expansionismos. Un patriota revolucionario no se conforma con una patria corrupta y decadente, pero tampoco reniega de ella como hacen los antipatriotas. Lucha por recuperar su soberanía y dignidad, enfrentándose tanto al globalismo neoliberal como al nacionalismo reaccionario. El concepto de reaccionario en el nacionalismo y transgresor en el antipatriotismo. Cuando analizamos cómo se posicionan los nacionalistas y los antipatriotas dentro del debate político, encontramos una paradoja muy interesante. Los nacionalistas se presentan como defensores de la tradición, pero en realidad son reaccionarios, es decir, están anclados en el pasado y se oponen a cualquier cambio social que no encaje con su visión de la nación. Los antipatriotas se presentan como transgresores, pero en realidad son funcionales al sistema globalista, promoviendo una ideología que debilita la soberanía nacional y beneficia a las élites internacionales. Veamos más a fondo estos conceptos. Nacionalismo reaccionario, el miedo al cambio. El nacionalismo reaccionario se aferra a una visión mitificada de la historia. Siempre intenta regresar a una edad dorada que, en la mayoría de los casos, nunca existió realmente. Se opone a cualquier transformación que no encaje en su modelo de nación tradicional. Esto lo convierte en un freno para cambios progresistas que beneficien al pueblo. Y utiliza la defensa de la patria para justificar el autoritarismo y la represión interna. En resumen, el nacionalismo reaccionario no busca construir un país mejor, sino preservar estructuras de poder obsoletas en nombre de la identidad nacional. El antipatriotismo transgresor, la gran mentira. Por otro lado, el antipatriotismo se presenta como un movimiento transgresor, como si oponerse al concepto de patria fuera una forma de rebeldía, pero en realidad es un discurso promovido por el propio sistema para debilitar cualquier resistencia real contra el poder globalista. El antipatriotismo no desafía el poder, lo refuerza. Cuando se destruye la identidad nacional, las personas dejan de sentirse parte de una comunidad y se convierten en individuos aislados, mucho más fáciles de controlar por el mercado y las instituciones supranacionales. Destruye la soberanía nacional bajo la excusa del cosmopolitismo. Se nos dice que las fronteras deben desaparecer y que debemos pensarnos como ciudadanos del mundo, pero en la práctica esto solo beneficia a los grandes capitales y a las élites globales. Y ataca la cultura propia mientras glorifica culturas extranjeras. En España, por ejemplo, se ridiculizan nuestras tradiciones y valores nacionales, pero se ensalzan tradiciones de países que tienen sistemas realmente opresivos. En otras palabras, el antipatriotismo es la herramienta perfecta del neoliberalismo para disolver cualquier resistencia popular organizada. Recuperar un patriotismo útil y combativo. Si queremos recuperar el concepto de patria y convertirlo en una herramienta de lucha, debemos romper con los dogmas impuestos tanto por los nacionalistas reaccionarios como por los antipatriotas funcionales al globalismo. El patriotismo revolucionario no es nostálgico ni xenófobo, sino combativo y transformador. No se basa en la obediencia al Estado, sino en la lucha por un país justo y soberano. No es excluyente ni racista, sino unificador, integrando a todos los que quieran construir un futuro común dentro de la nación. Para ello es fundamental recuperar el sentido de comunidad y de pertenencia, defender la soberanía nacional frente a los intereses globalistas, rechazar la manipulación ideológica del nacionalismo reaccionario y del antipatriotismo nihilista y asumir un rol activo en la transformación social y política del país. Porque un pueblo que no siente orgullo por su identidad, su historia y su cultura, está condenado a ser esclavo de intereses externos. Hoy hemos desmantelado la falsa dicotomía entre nacionalismo y antipatriotismo, y hemos demostrado que existe una tercera vía, el patriotismo revolucionario. Ahora, la pregunta es, ¿seguiremos permitiendo que destruyan nuestra identidad o tomaremos el control de nuestra historia y nuestro futuro?